En esta parte vamos a aprender cuáles son las funciones para el cálculo de la correlación tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo. Estas funciones que vamos a utilizar de este programa Wolfram Matemática, ustedes las van a necesitar en el momento en que realicen el laboratorio y también para verificar algunos ejercicios de, de los libros que venimos utilizando. Ustedes tienen ya el, el material correspondiente a las simulaciones del capítulo 1, donde estaban cálculo de energía, potencia, escalón, esta función del impulso, lo que son las senoides, exponenciales complejas y demás. Entonces, en este capítulo 2, que está dedicado exclusivamente a lo que son los sistemas LTI, o aquellos sistemas que tienen esa característica de ser lineales invariantes en el tiempo, y en particular lo que es la operación de la convolución que sirve para calcular esa salida. Entonces vamos a iniciar con lo que era el ejemplo 2.3. Entonces vamos a ir acompañando los ejercicios de ejemplos del libro de Oppenheimer y esto va a servir de base para la parte del laboratorio. Entonces el ejemplo 2.3 teníamos la siguiente gráfica. Entonces vamos aquí. Ustedes vayan igual conmigo con su simulador y vamos a graficar una exponencial decreciente en tiempo discreto. Esa exponencial decreciente en tiempo discreto la vamos a almacenar en la variable x, que vamos a colocar una variable que sea una constante que sea menor que 1, que puede ser 4/5, y eso lo vamos a elevar a la n, y a este lo vamos a multiplicar por un escalón que inicia justamente en n, escalón que inicia en n. Entonces ponemos al final un punto y coma, y luego presionamos Shift y Enter. Y ustedes pueden observar justamente que el software ya tiene esta secuencia como una entrada. La función para graficar las secuencias discretas es la que vimos en el capítulo 1, que es aquí. Vamos a colocar aquí nuestra secuencia X. Acá vamos a escribir el intervalo. Queremos que se grafique desde -1 hasta 10. Ustedes pueden observar justamente que tenemos ahí una exponencial discreta decreciente, que inicia justamente en 0, dado esa multiplicación por el escalón unitario unit step. Entonces, en este ejemplo 2.3 del libro de Oppenheimer teníamos esta señal como la entrada al sistema LTI y estaba definida también lo que es la función del impulso como un escalón simplemente. Vamos a graficar esta señal, Shift Enter para ingresar, igual aquí escribimos la función para graficar esta respuesta al impulso y vamos a hacer que se grafique también desde -1 hasta 10. Con respecto a n, desde -1 hasta 10. Ustedes pueden observar. Si revisan el libro, justamente en el ejemplo 2.3, tenemos estas dos gráficas. La convolución de una exponencial decreciente, que es la que está aquí, con este escalón unitario. Entonces, la convolución discreta que la vamos a almacenar en esta variable dc va a ser igual. Y aquí aplicamos la función que nos sirve para hacer este cálculo. Es esta función aquí. Una vez que ya les aparece con ese texto debajo, ustedes presionan la tecla Tab, automáticamente completa. Y vamos a hacer la convolución entre la señal X, que es la entrada al sistema LTI, la señal H, que es la respuesta al impulso. Estas dos señales son función de la variable del tiempo discreto n, y vamos a hacer que la salida esté en función de una variable discreta m, y vamos a colocar aquí una adicionalmente que m es mayor que 0. Aquí tenemos m mayor que 0. Entonces aquí al final le vamos a poner un punto y coma y ponemos Shift Enter. Con eso se ingresa ya este cómputo. Ya tenemos la convolución y vamos a graficar esa convolución.
Entonces graficamos esa convolución aquí, que es la convolución de C. Como vemos en esta función tenemos aquí la variable del tiempo de salida es m. Entonces aquí va a ser un intervalo en función de m y lo vamos a graficar entre 0 y 30. Y si ustedes verifican el resultado de ese ejemplo 2.3, sale justamente esta señalcita que está aquí. Entonces ya conocen cuál es la función que nos sirve para calcular la convolución discreta. Utilizamos esta función de Wolfram Matemática, ingresando entrada, respuesta al impulso, lo que es la variable tiempo discreto n de las dos señales de entrada. Y esta m, como ustedes pueden ver, va a ser la variable de salida que lo vamos a utilizar para graficar aquí. Una de las propiedades que conversamos con ustedes es la propiedad conmutativa, donde decíamos que la convolución de la señal X con la respuesta al impulso es igual a la convolución de la respuesta al impulso con la señal X. Y eso lo podemos mostrar aquí. Aquí ponemos la respuesta al impulso y acá ponemos X. Justamente vemos que da exactamente la misma salida, da exactamente la misma salida. Entonces vamos a hacer un ejercicio similar, ya conociendo cómo trabajan estas funciones, que es el ejercicio 2.4. Bueno, sí es el ejercicio 2.4. A ver, es 6. Ejercicio 2.4. Entonces, en este ejercicio 2.4 es muy similar al anterior. Nuestra entrada va a estar definida como... Puedo poner 0.9 o simplemente 0.9. El 0 se sobreentiende aquí. 0.9 elevado a la n. Y aquí esto se multiplica por un escalón que es finito, que va desde 0 hasta 6. Es escalón finito. Vamos a graficar de esta forma que vaya desde 0 hasta 6. Ustedes pueden ver que como el segundo escalón va hasta la muestra 7, al restarse esos dos escalones unitarios, vamos a tener valores iguales a 1 entre la muestra 0 y la muestra 6. Ponemos punto y coma aquí y ingresamos esta entrada de aquí. Ahora, la respuesta al impulso de este ejercicio es un escalón que tiene duración de 0 hasta 4. Entonces, es un escalón que tiene duración desde 0 hasta 4. Entonces, debe ser restado de un escalón que vaya hasta 5. Y aquí ponemos punto y coma y lo ingresamos con Shift Enter. Entonces, ya tenemos aquí estas dos señales, que son señales de duración finita. Y la convolución también va a tener duración finita. ¿Cómo sabemos que es de duración finita? Vamos a graficar X, H, una entrada, respuesta al impulso, y luego vamos a hacer la gráfica de la convolución. Entonces, bueno, ingresemos la convolución para que sea una sola línea de la gráfica. Utilizamos la misma función del ejemplo anterior, utilizando exactamente la misma sintaxis. La señal de entrada, la respuesta al impulso, n es el tiempo discreto de entrada, m el tiempo discreto de salida, con esta característica de que m o la salida nos separa valores positivos, mayor a 0. Ponemos aquí punto y coma e ingresamos. Entonces vamos a graficar las tres señales. Y como les comenté, la entrada X tiene una duración hasta 6, la entrada H o la respuesta al impulso H tiene una duración hasta 4. Y esto justamente lo vamos a ver una vez que lo grafiquemos. Entonces vamos a graficar primero lo que es la señal X. Y esta señal la vamos a graficar entre un n que vaya desde menos 2. Bueno, aquí con el escalón empieza en 0, pero vamos a graficar desde menos 2 para que se vea que antes de 0 las muestras valen 0. Y como tiene una duración de 6 muestras, vamos a graficar hasta 10 para que sea más fácil visualizar. Y ustedes justamente observan aquí que es una señal
de duración finita hasta la muestra 6. Ustedes pueden ver que al restarle el escalón en el instante 7, justamente a partir del instante 7, esa diferencia empieza a valer 0. Entonces la señal tiene una duración de 0 a 6. Grafiquemos aquí lo que es la respuesta al impulso. La respuesta al impulso también es una secuencia finita. En este caso tiene simplemente 4 muestras. Y la podemos ver ahí a la respuesta al impulso, 4 muestras. Tenemos 2 secuencias de longitud finita que van a convolucionar. El resultado nos va a dar una secuencia que es también de longitud finita. Entonces, si graficamos aquí la convolución discreta, vemos que es función de m. Y aquí la vamos a graficar desde -2. Esta señal dura hasta 6. Esta señal dura hasta 4. Es decir, que el total de muestras que nosotros vamos a tener va a ser de 10 muestras. Entonces vamos a graficar de aquí para que se pueda visualizar hasta 15. Vamos que termine la ejecución de esta gráfica. Si ustedes tienen el libro de Oppenheim, pueden revisar la figura 2.10. En la figura 2.10 vamos a observar el resultado que se va a graficar aquí en unos instantes. Esta figura corresponde a la figura 2.10 del libro, que es la convolución discreta de estas dos secuencias finitas. Como ustedes pueden observar, justamente tiene una duración de 10 muestras, que corresponde a la suma de las duraciones tanto de la entrada, que tiene 6 muestras de duración, y la respuesta al impulso, que tiene 4, 6 y 4, 10, tal como ustedes pueden observar aquí en este gráfico. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta con esta función es que al ingresar la entrada de la respuesta al impulso, aquí hay que colocar el tiempo discreto de la señal de entrada y acá la variable discreta de la señal de salida, y con esa variable discreta tenemos que hacer la gráfica de esa convolución. Ustedes pueden utilizar esta herramienta para hacer el ejemplo 2.5 que está en el libro. Es simplemente ir ingresando a las funciones y utilizar la misma lógica que hemos puesto aquí para que ustedes completen el ejemplo 2.5. Ahora vamos a ver cómo realizamos la convolución continua. Entonces, la convolución continua tiene el mismo fin que la convolución discreta, que es el cálculo de la salida de un sistema LTI, pero en este caso particular con señales en tiempo continuo. Vamos a hacer el ejemplo 2.6 del libro de Oppenheim. Entonces, en el ejemplo 2.6 del libro de Oppenheim, la señal de entrada es una exponencial decreciente. Entonces, vamos aquí a graficar la exponencial decreciente. Entonces, la exponencial decreciente menos 2t. Noten que aquí estoy utilizando la etiqueta t minúscula, que es para el tiempo continuo, multiplicado por un escalón. Entonces, vamos a ingresar y luego las vamos a graficar. Entrada, respuesta al impulso y lo que es la convolución. Entonces, ingresamos lo que es la señal X que entra a nuestro sistema. Ahora vamos a escribir cuál es la respuesta al impulso. En este ejemplo 2.6, la respuesta al impulso es simplemente un escalón. Ingresamos este escalón y ahora vamos a hacer la convolución continua. La convolución continua la vamos a grabar en esta variable, y la convolución continua es simplemente esta función que está escrita aquí. Entonces, la convolución continua tiene entrada X, respuesta al impulso H, la variable de tiempo continuo es t, y la variable de salida le vamos a poner aquí. Vamos a ponerle tt. Vamos a ponerle tt. Ya tenemos ahí la convolución. Entonces vamos a graficar, similar a como hicimos en el ejemplo anterior, la señal de entrada, la respuesta al impulso y cuál es la señal producto de resultante de la convolución. Entonces, en el caso de las señales discretas, esta es la función que vamos a utilizar.
Y para el caso de las señales continuas, simplemente utilizamos la función plots. Entonces, grafiquemos la señal de entrada, que es x. Y x es una exponencial decreciente que empieza en el instante 0. Entonces, para que se observe eso, vamos a hacer que empiece en -2 y que vaya hasta 5, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos esta gráfica. Vamos a poner que grafique todo el rango. Y esa es nuestra señal de entrada, una exponencial decreciente que empieza en 0 y conforme avanza el tiempo va disminuyendo su amplitud. La respuesta al impulso también la podemos graficar aquí. Ustedes pueden ver que la respuesta al impulso es simplemente un escalón unitario. Y ahora vamos a graficar el resultado de esta convolución, que vamos a poner la variable que es la convolución, pero aquí hemos de cambiarlo a tt, que es justamente la variable de tiempo de esta convolución, que es producto de esta función de convolución. Este es el ejemplo 2.6. Si ustedes van al ejemplo 2.6, van a encontrarse justamente con esta gráfica resultante de la convolución. Vamos a hacer el ejemplo 2.7, que es similar a este de aquí. Entonces, hagamos el ejemplo 2.7. En el ejemplo 2.7 tenemos, similar al segundo ejemplo que hicimos en la parte discreta, dos señales que tienen longitud finita. Por tanto, la convolución también va a tener longitud finita. Entonces, en este caso, la señal de entrada es un escalón que va desde 0 hasta 5. Escalón que va desde 0 hasta 5. Va desde 0 hasta 5. Y aquí la respuesta al impulso era una rampa que iba desde 0 hasta 10. Entonces esa rampa la podemos graficar aquí como t, que multiplica a un escalón que va desde 0 hasta 10. Menos 10, que sería nuestro. Y hacemos la convolución de estas dos señales. Nuevamente almacenamos aquí en la función cc, utilizamos la función de convolución tiempo continuo, que es esta que está escrita aquí. Ingresamos lo que es entrada, respuesta al impulso, la variable t de entrada, respuesta al impulso, y la variable de salida de la convolución la vamos a etiquetar como tt. Y vamos a graficar las tres señales para justamente observar que son señales de longitud finita y finalmente graficamos el resultado de la convolución. Entonces, como son señales continuas, utilizamos simplemente la función plot. Vamos a graficar la señal x. Es una señal que va desde 0 hasta 5. Entonces, aquí nosotros podemos poner que el tiempo, para que se pueda visualizar que empiece 0, vamos desde -3 hasta 10, por ejemplo. Y aquí ustedes pueden observar justamente, y vamos a graficar las discontinuidades de este impulso de aquí. Y ahí tenemos lo que es nuestra señal de entrada. Es un pulso rectangular que empieza en 0 y va hasta 5 y tiene amplitud 1. Ahora vamos a ver cuál es la figura de la respuesta al impulso, que ya vimos que es una rampa. Justamente, bueno, aunque esta rampa de aquí va hasta 10, entonces aquí vamos a hacer que grafique hasta 15 para que sea más fácil visualizar. Y ahí tenemos cuál es nuestra señal de entrada. Es una rampa que empieza en 0 y termina en 10. Y vamos a ver cuál es el resultado de la convolución. El resultado de la convolución. Graficamos aquí, que es la convolución. Y esta convolución va a tener una duración que es igual a la suma de las duraciones de estas dos señales de entrada. Entonces, la primera señal de entrada tiene una duración de 5, la segunda entrada tiene la respuesta al impulso tiene una duración de 10. Entonces, la convolución va a tener una duración de 15, que sería 10 más 5. Entonces, para que se visualice, supongámosle aquí que vaya hasta 25. Y vamos a ver que justamente hasta 15, como ustedes pueden observar en este resultado, es hasta donde dura esta convolución. Y este es el resultado del ejemplo 2.7, el ejemplo 2.7.
Ahora vamos con el ejemplo 2.8. El ejemplo 2.8. Ejemplo 2.8. Entonces, en este ejemplo 2.8, similar a lo que hemos hecho arriba, ingresamos la señal de entrada. En este caso es una exponencial. Es una exponencial decreciente, pero que se va hacia la izquierda. Vamos a eso justamente ver en la gráfica. Dar aquí la exponencial de 2t por un escalón invertido o reflejado. La respuesta al impulso aquí es un escalón que ha sido desplazado 3 posiciones a la derecha. Entonces aquí va a ser h. Es un escalón que ha sido desplazado 3 posiciones hacia la derecha. Y vamos a calcular la convolución continua de estas dos expresiones. Entonces, similar a lo que fue el ejemplo anterior, utilizamos la función de convolución. Entrada, respuesta al impulso. La variable independiente de las dos señales de entrada, que es el tiempo, y esta es la señal variable independiente del resultado de la convolución. Entonces, vamos a graficar. La primera señal es una exponencial decreciente a izquierda, que empieza en 0 y va decreciendo su amplitud conforme van aumentando los números negativos. Entonces aquí vamos a ver justamente ese comportamiento de esta señal. Vamos a graficarla desde menos 10 hasta 10. Colocamos aquí también que se grafique todo el rango. Y tenemos aquí, este tipo de señal se conoce como señal a izquierda, que a partir de un punto se va hacia la izquierda. Y ustedes pueden ver que tiene un comportamiento decreciente, este tipo de exponencial. Ahora vamos a graficar la señal h, que tal como se ve ahí, es un escalón que ha sido desplazado 3 posiciones a la derecha. Podríamos decir también que ha sido un escalón que ha sido retrasado 3 posiciones. Aquí pongamos justamente, se grafiquen las discontinuidades. Y ahí ustedes pueden ver nuestro escalón que ha sido desplazado hacia la derecha. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado de esta convolución. Entonces aquí escribimos, vamos a verificar la convolución. Y tenemos el resultado de la convolución y ustedes pueden verificar que es justamente lo que aparece en el ejemplo 2.8. Aparece en el ejemplo 2.8. Veamos cuál otro ejemplo podemos hacer. Veamos qué otro ejemplo aparece por aquí. En el libro de Oppenheim existe un ejercicio que está justamente en el problema 3, donde de hecho también está en el libro de Shaun. Si revisamos el libro de Shaun, es el ejercicio 2.6. Y ese ejercicio 2.6 lo vamos a simular aquí y ustedes también ya lo pueden completar en la parte analítica. Entonces, en este ejercicio 2.6 vamos a tener la convolución de dos pulsos rectangulares. Vamos a ver que el resultado es una señal triangular o un trapecio, dependiendo de cuáles son las dimensiones de esos dos pulsos rectangulares. Entonces vamos a poner aquí la etiqueta. Y es justamente el problema 3 del libro de Oppenheim. Y en el libro de Shaun es el problema 2.6. Entonces ahí ustedes lo pueden revisar. Problema 2.6. Entonces aquí la señal de entrada va a ser un escalón. Pongamos que tenga duración 5. Sí, un escalón que tenga duración 5. Entonces aquí vamos a poner un escalón que tenga duración 5. Listo, aquí tenemos nuestro escalón que tiene duración 5. Y vamos a hacer que la respuesta al impulso sea exactamente el mismo escalón. O sea, vamos a hacer la convolución de dos pulsos rectangulares. Entonces aquí vamos a tener la convolución de estos dos pulsos rectangulares con la función, como son continuos. Vamos a hacerlo con esta función de aquí.
entrada, respuesta al impulso, variable temporal de entrada, variable temporal de salida. Y vamos a observar justamente que el resultado es una señal triangular. Entonces, graficamos. Bueno, antes de observar el resultado, veamos que tanto X como H son dos pulsos rectangulares de duración finita. Entonces, vamos a verificar, dado que X y H es el mismo pulso, entonces podemos escribir así. Vamos que dure desde menos 10 hasta 10. A ver, aquí nos faltó. Aquí es función de t. Acá debajo también es función de t. Recuerden que t minúscula es nuestra variable independiente de tiempo continuo. Aquí agregámosle que se grafique también lo que son las discontinuidades. Y listo, ustedes pueden observar aquí que tengo justamente un pulso rectangular de duración finita. Tanto X como la respuesta al impulso tienen esa característica. Y el resultado, vamos a ver que sale una señal triangular. Nosotros comentamos en el ejercicio previo que la duración de la convolución de salida es igual a la suma de las duraciones de las dos señales de entrada cuando son señales de longitud finita. Vemos que la primera tiene una duración de 5, la segunda tiene una duración de 5, entonces la convolución va a tener una duración de 10. Entonces aquí vamos a poner que vaya hasta 20 para que se pueda visualizar eso. Ustedes justamente pueden observar en esta gráfica que la duración de la señal es de 10 muestras. ¿Qué pasa cuando estos dos rectángulos tienen una duración diferente? Vamos a suponer que aquí va hasta 8. Vamos nuevamente a hacer la convolución. Entonces tengo aquí 8 y 5. Ya sabemos que la duración de este va a ser de 13 muestras. Entonces aquí aparece una señal que es un trapecio. Este es el problema 2.6 de Shawn, que es un programa muy interesante para que ustedes aprendan a identificar cuáles son los intervalos donde las señales se traslapan y los intervalos donde tienen que definir la salida, porque en la convolución siempre hay que ocuparse de esos dos intervalos que están ahí. Ya, entonces, esto sería todo lo que corresponde a esta parte de la parte práctica tutorial. Si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con la última clase, la podemos aclarar en este momento.